Atención, detente, mira y escucha, porque ahora comienza La Fuente, donde la tele y la radio se dan la mano. Chile TV y Radio Universidad de Chile te dan la bienvenida a nuestra fuente burbujeante de información diferente. Estamos de vuelta aquí en La Fuente, en Radio Universidad de Chile y en Chile TV, siendo las 12:29 del día de este 14 de mayo, mitad de mes, pronto mitad de año, que atroz como pasa el tiempo. Y quiero recordarles que, como cada día en La Fuente, tenemos un sorteo de libro para ti, lector, lectora. Y en esta oportunidad es un libro muy especial. Hablo de Claudina, Teatro, Amor y Revolución en la Pampa Salitrera, de Sergio González Miranda, gracias a Pampa Negra Ediciones de Antofagasta. Olvidé decir ese detalle de Antofagasta, esta editorial regional, independiente, muy valiosa, que está trabajando en el rescate de las memorias y escriturales del norte. Pronto vamos a saber más novedades de esta editorial. Tengo el placer de estar hoy día acá en La Fuente con una persona que para mí personalmente también es muy especial. Hablo de, el autor del libro Claudina, Teatro, Amor y Revolución en la Pampa Salitrera. Hablo del Premio Nacional de Historia, Sergio González Miranda. Bienvenido a La Fuente. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, muchas gracias por esta invitación, Francisca. Un gusto encontrarnos ahora hablando de un libro suyo. Y es un libro bien peculiar porque, contarles a quienes nos ven y quienes nos oyen, estamos hablando de la primera novela del profesor. El profesor ha publicado infinitos libros, no tengo todos a la mano, pero todo en el registro histórico. El profesor también está acá con nosotros porque él es egresado de la Universidad de Chile, de Sociología de acá del plantel. Ya vamos a hablar de esas memorias, de su paso por la Chile, pero ahora vamos a hablar de Claudina Morales Pérez, quien fuera una destacada directora de teatro obrero y protagonista de importantes sucesos políticos en el mundo obrero pampino. Así que nos vamos para el norte, nos vamos al 4.2 de Chile TV. Espero que nos estén viendo desde allá. Este es un libro que fue un desafío para usted, profesor. Nos decía en el comunicado de prensa y en otra entrevista que tuvimos, porque es pasar de una escritura historiográfica a la literatura. ¿Cómo le fue con ese proceso, con ese viaje escritural? Bueno, primero que nada, Claudina Morales Pavés. Pavés, ya, qué bueno que me lo corrige. Sí. Pavés. Y ¿verdad? Fue toda una larga historia en rigor, porque yo no pensaba estar en este registro escritural, como tú dices. Pero esto tiene parte allá a fines de la década de los 80, cuando investigando a los hombres y mujeres de La Pampa, surge, entre otros temas, el teatro obrero. El teatro obrero fue muy importante y accedo a conocer a dos mujeres que trabajaron teatro obrero, una más como actriz y la otra más en variedades, que me refiero, ¿cierto?, a Rogelia Navarro, hija de Claudina, y a Marina Villarroel, hija de Claudina, ya de su segundo matrimonio. Estábamos hablando de dos mujeres ya en ese tiempo octogenarias, ¿no? Mayores, sí. Mayores, claro. ¿De qué año estamos hablando, profe? ¿Qué año usted se encuentra con ellas más o menos? A fines de los 80. Finales de los 80. Comienzo de los 90, ¿no? Ya. Y lo recuerdo perfectamente porque yo acompañé a Rogelia a votar en el plebiscito. Verdad. Ajá. Sale en el libro también narrado. Claro, entonces ahí queda claro, y me di cuenta que la historia de su madre, de Claudina, no cabía en un formato como una biografía, o una microhistoria, por ejemplo, ¿no?, de un personaje con su temporalidad, etcétera, y sus circunstancias, sino que por las mismas características de ellas exigía algo más. Y fue para mí un desafío enorme, en realidad, al punto que por décadas, en realidad, este libro estaba escrito, o lo terminé de escribir, y ahí quedaba. En un cajón guardado. Claro, y lo conoció en su momento
Virginia Vidal, Ujú. una gran escritora, autora de novelas históricas, y ya a ver, contaré una anécdota de ella. Y justamente cuando yo gané el Premio Nacional el Ujú. año 2014, ella me dice, leí tu currículum, Ujú. muy bueno, etcétera, etcétera, pero no está Claudina. No está Claudina. ¿Ya? Y eso fue el 2014. ¿Ya? Hace más de 10 años. Claro, exactamente. Claro. Claudina es todo un personaje, usted lo decía, no caía en una biografía, había que echarle mano a otras herramientas como la literatura. ¿Cuál era su relación con la literatura? Usted escribe historia. Ahora, quiero que nos adentremos más a ese proceso mismo de escribir, porque eso tiene tiempo, tiene herramientas. ¿Cómo lo desarrolla usted? ¿Cómo lo desarrolló? Claro, yo he tenido también un proceso largo de pasar de un quehacer investigativo, como alguien dijo, puro y duro, ¿no? Y que sigo haciéndolo, porque en mi trabajo en la universidad tengo que escribir papers, pero siempre también he escrito libros. Y los libros permiten mover un poco la frontera, Claro. ¿no? Irse hacia el ensayo. Y yo también empecé a moverme hacia la microhistoria, por ejemplo. Entonces estaba ahí en la cercanía, por decirlo de alguna forma, del mundo de las humanidades. También pasé de las ciencias sociales a las humanidades. Y quizás voy a seguir contando algo que tiene que ver con Virginia Vidal, porque en una oportunidad ella estuvo en Iquique y me invitaron a un taller que ella hizo, donde fueron solo poetas. Tierra de poetas también. Claro, entonces, Iquique. y en mi caso, no sé por qué me invitaron a mí, y yo escribí un cuento y se lo llevé. En la misma lógica, porque fue la historia de un señor que se llama Juan Moyo, que a propósito es muy vigente este año, porque él me contó que fue testigo presencial de los sucesos de Marusia. De hecho, hay una gran controversia en este momento con respecto a, porque se conmemoran los 100 años de los sucesos de Coruña, ¿cierto? Y entonces se ha empezado a hablar de que en Marusia también ocurrió y qué pasó con Marusia por este tema de las actas de Marusia. Marzo de 1925. Claro, y comenzó eso en Marusia, ¿no? Pero entonces el tema era si eso era cierto o no, si en realidad fue una ficción Marusia, etc. Y este señor, en todo mi registro de este trabajo de historia oral que realicé en esa época, me contó que estuvo en Marusia. Entonces hay un testigo, digamos, de lo que sucedió en Marusia. Ahora, no fue lo mismo que Coruña, pero no voy a entrar en ese tema. Eso nos da para otro programa. Para otro, claro. Entonces, su relato me pareció tan interesante que escribí un pequeño cuento que le puse Sueños de Marusia, ¿no? Y se lo llevé y se lo leí a Virginia, quien yo no conocía. Y Jaime Ceballos, quien fue el que organizó esto, que es un poeta iquiqueño, después me dijo, mira, Virginia le gustó mucho el cuento que tú llevaste, qué sé yo, y quiere tener algún contacto contigo. Y ahí yo le escribo y le cuento que tenía esta novela. Entonces, esa fue la forma de entrar, pero claro, ya la había escrito, ya tenía un borrador. Por tanto, en realidad mi inquietud sobre este género ya había surgido de antes, claro. Profesor, quiero que hablemos del mundo obrero, del teatro obrero, pero antes un dato también, la matanza de La Coruña, 5 de junio de 1925, así que ahí vamos a traer a Pablo Artaza, lo vamos a llamar para que esté contándonos más de eso probablemente aquí en La Fuente. Un spoiler, falta junio, ay, tampoco queda tanto. No. Queda poco. Bueno, se están haciendo muchas actividades. Sí, tenemos que hacer un repaso de cuáles son esas actividades conmemorativas de los 100 años de la matanza de La Coruña. Pero quiero que volvamos a Claudina, a este precioso libro, Teatro, Amor y Revolución en la Pampa Salitrera. Profesor, ¿qué nos deja a la sociedad actual revisar el mundo obrero como motor cultural, político, del teatro, de la dramaturgia, de esta salida del mundo del trabajo al mundo de la creación? Hoy día representado en la historia
esta intrépida historia de esta mujer, de Claudina, ¿de qué nos sirve hoy día revisar ese aspecto? No solo fue dolor ni trabajo, hay creación también. Me gustaría responder refiriéndome a quién fue Claudina, ¿no? Claudina, en cierta forma, se puede decir que fue la primera directora de teatro obrero en la Pampa Salitrera, de manera ya oficial o reconocida, porque hubo, por supuesto, agrupaciones teatrales que hacían, que se iba muy amateur, en fin, donde ella aprendió a hacer teatro, pero su grupo fue reconocido. El Nicanor de la Sota fue un grupo, de hecho, Pedro Bravo Elizondo, en su libro Teatro y Cultura Obreros en Chile, se hace referencia a Nicanor de la Sota y a su directora Claudina Morales. Entonces, que en realidad era más conocida como Claudina de Codoceo, ¿no? Ajá, por su último marido. Exactamente. Entonces, por tanto, desde ese punto de vista, ella fue pionera en el mundo del teatro. Ahora ella llega enganchada al norte muy joven, con su padre, y en rigor llega a Mejillones. Entonces ahí comienza un poco la historia de Claudina en Mejillones, su vida en Mejillones, que fue, en realidad esta es una historia muy dura, ¿no? Muy triste, ¿no? Pero ahí logra también desarrollar sus inquietudes culturales, en fin. Ella conoce a Recabarren. Claro. Se cruza con los 100 años de Recabarren. Tuvimos hace poco también acá, el año pasado, ese hito. Claro, sí. Exactamente. Bueno, y por tanto ella luego en La Pampa, cuando comienza a realizar teatro, vuelve a Mejillones y posteriormente se va a Iquique, y ahí es donde logra, digamos, la mayor notoriedad, digamos, y en ese tiempo en paralelo estaba el teatro obrero de muchas agrupaciones, y quizás la más conocida era Arte y Revolución, donde participaban sus hijas, que pertenecían a la Federación Obrera de Chile, y ella también colaboraba, ¿no? Entonces, pero habían otras agrupaciones, sin duda el Ateneo Obrero, que tenía una tendencia más anarquista, los Pioneros Rojos, en fin, los Bohemios. Había muchísimo teatro, porque además el mundo obrero accedía a la cultura a través de varias formas, y una de estas es el teatro, ¿no? En el teatro aprendían a expresarse, aprendían también a leer, a escribir, en fin. Hay un rol cultural, un rol formativo, pero yo encontré en Claudina, a pesar de todas estas dificultades que ella recorre, las enfermedades, el trabajo, la explotación en La Pampa, ella logra una emancipación intelectual y es un motor en este sentido. Sí. Si podemos ahondar en eso, cumplió el año pasado el centenario de Recabarren, tuvimos a una teatrista que hizo una hermosa investigación sobre eso también acá en La Fuente. ¿Cuál fue el rol del teatro en el contexto pampino? ¿Cómo podríamos explicarlo y situarlo? Fue muy importante. El propio Recabarren también hizo teatro. Fue dramaturgo en el sentido que escribió obras de teatro, Desdicha Obrera, por ejemplo, ¿no? Y también Elías Laferte fue actor, ¿no? Y actuó con... Ambos personajes por acá salen en el libro. Y actuó con Marina, ¿no? Entonces... En realidad había toda una efervescencia. El teatro se prestaba mucho para también contar historias que a la gente le interesaba, historias de todo tipo, ¿no? Historias románticas, tragedias, dramas, en fin. Ellos estaban bastante influidos por el teatro europeo, español. De hecho, Nicanor de la Sota se expresa un poco eso, ¿no? Y por tanto, era muy popular el teatro, ¿no? Antes que después aparece el biógrafo, entonces cambia un poco las representaciones, pero el teatro fue clave, ¿no?
Además, el teatro se prestaba para otras cosas. Por ejemplo, el grupo teatral Arte y Revolución, que después se llamó Bernardo Jambrina porque no lo dejaban entrar a los campamentos. Repartían el periódico, por ejemplo, El Despertar de los Trabajadores, lo repartían ellos. Y el dinero que podían, digamos, recolectar en sus presentaciones servía para pagar las cuentas del local de la Federación Obrera en Iquique, ¿no? Entonces, había mucha mística también. En realidad eran jóvenes y enfrentaron situaciones críticas porque el 19-20 hay una gran crisis salitrera, grandísima, y posteriormente, bueno, Claudina en esas fechas está por Santiago, trabajó en la compañía de tabaco y estuvo representando a la compañía de tabaco en una gran congreso obrero que se hizo en Concepción. Con Recabarren también, claro, un hito que atraviesa la historia. Exactamente. Entonces, y luego el salitre comienza a tener sus crisis recurrentes y la crisis del 30 encuentra a Claudina en plena actividad y hace muchas obras de teatro en beneficio de los cesantes, pero no solamente la crisis misma, sino que también algunos acontecimientos. Por ejemplo, el incendio de Caleta Buena puso a Claudina ahí en primera plana en términos de ser ella la que tomó la iniciativa para apoyar a los damnificados de Caleta Buena, por ejemplo, ¿no? También se preocupó por la gota de leche. Ella tuvo también sus contradicciones en términos de que a propósito de la gota de leche, etcétera, del apoyo que recibió de Alessandri, ¿no? Y tuvo una amistad con Alessandri. Entonces, pero ella tenía su militancia y por lo tanto siempre nunca la perdió, en términos de que siempre terminó acatando lo que le decían, ¿no? Entonces, pero ella fue un espíritu libre también, ¿no? Bueno, antes de dar las coordenadas, porque algo que no dije que es fundamental es que este libro se lanza el jueves. Lo vamos a decir con detalle para invitarlos e invitarlas a que vayan. Le quiero hacer una última pregunta que nos saca un poco del libro, porque la idea es que la gente lo pueda conocer, lo pueda leer, lo pueda adquirir, concursar sin duda aquí en La Fuente. Usted egresó acá de la Universidad de Chile, es la razón por la cual nos acompaña hoy día acá en La Fuente, es un alumni, como se dice acá en la dirección de egresadas y egresados. Si nos pudiera contar brevemente sus recuerdos de su paso por esta casa de estudios, profe. Y después vamos a tirar las coordenadas del lanzamiento. Uy, no me esperaba esa pregunta. Hagamos un poquito de memoria. ¿De qué año estudió usted acá y cuál es su principal recuerdo? ¿Cómo el ambiente, ese halo que queda? Fue un ambiente bien complejo. Creo que eso para un programa aparte, sí. Yo estudié sociología en el pedagógico en tiempos muy difíciles. Guardamos en rigor una foto que nos tomamos los alumnos de sociología de esa época. Estoy hablando de haber sido del año 75, algo por ahí, 76. En Macul, en la zona de Macul, que era campo, ¿no? Y sería cerca de Peñalolén, no lo sé, en realidad ya no puedo decir dónde era. Lo que sí que parece que tenía que ver con algo de la iglesia, porque en la foto aparece una cruz muy grande, y ahí hay una cantidad significativa de quienes estudiamos en esa época, varias personas muy conocidas. En fin, no quiero entrar en muchos detalles, están ahí, ¿no? Y es el único recuerdo de imagen que tengo de esa época, que fue de dulce de gracia, digamos, porque por un lado uno hizo amigos, amigas, que no va a olvidar jamás, pero por otro lado también fueron tiempos muy, muy, muy complejos, muy difíciles. Ahora en el campus Gómez Milla, lo único que queda de esa época es la biblioteca.
Ajá. que está en la esquina y donde estuvo Historia también. Claro. Que está pronto hasta no hace mucho tiempo, ¿no? Pronto a cambiar. Pronto a cambiar también. ¿Que la van a demoler? ¿Qué? Están en fase de arreglos de ese edificio. Pero Ese que no la demuelan. un significativo edificio que iba a ser la biblioteca porque central. La casa de sociología la demolieron. Profesor, recordar que estamos con Sergio González Miranda, Premio Nacional de Historia 2014 y egresado de la Universidad de Chile por Claudina, Teatro, Amor y Revolución en La Pampa Salitrera, que se lanza este jueves 15 de mayo, 6:30 de la tarde, Archivo Nacional, acompañado de dos grandes mujeres, la Premio Nacional también, Diamel Altit, y la historiadora Carolina Miranda. Profe, un minuto para que haga un llamado a que la gente lo pueda acompañar mañana, jueves en la tarde, al lanzamiento del libro. Bueno, me gustaría mucho que pudieran estar ahí todos mis amigos y amigas de esa época que estamos hablando, y todos a quienes les interese y les gusta el teatro, el teatro obrero, lo que fue también el mundo del salitre, lo que fue la historia social de Chile, el norte de Chile. Creo que esta novela compendia todas esas cosas, ¿no? No es solo teatro, no es solo la lucha social, no solamente es el norte de Chile, no solamente el salitre, es todo eso. Todo eso, y a través de un personaje o de algunos personajes, porque es Claudina, pero también son sus hijas, Rogelia, Marina y muchas otras personas. Por tanto, es como mirar a través de los ojos de Claudina lo que fue ese periodo histórico tan significativo de los años 20 y comienzos de los 30, y también a través de los ojos de Claudina ver cómo fue el mundo del salitre. Perfecta invitación, profesor. Antes de ir al sorteo y otro mensaje más, no sé... se cerró el concurso, mucha gente escribió, Darko ahí tipeando los nombres de la gente, porque ya le voy a mostrar cómo es el sorteo, porque esto es muy transparente. Le quiero dar el mensaje de algunas personas que nos escriben a la fuente en el WhatsApp. Qué bello libro, felicito a su autor, es muy importante contar la historia del mundo obrero y la participación de las mujeres en el arte. Y otro mensaje, estoy viendo el programa, me encantaría participar por el libro. Soy un ex dirigente sindical que mira con mucho respeto la historia del movimiento de los trabajadores. Esos son algunos mensajes que nos llegan. ¿Podemos regalar otro? Yo los traigo. Ya, sortimos 2, Darquito. 2, bacán, qué bueno. Y ahí se lo llevan firmado ahí. Ahí el profe después lo busca en la mochila.